Bueno, queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Nos encontramos en este día, todas las zonas pastorales de la arquidiócesis reunidas para poder llevar a cabo este encuentro zonal que es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? A continuación vamos a escuchar una reflexión muy importante de nuestro obispo, el cardenal Rossi, y esa reflexión nos va a ayudar a realizar el ejercicio de la conversación en el espíritu, que es lo que vamos a realizar hoy para elegir la prioridad pastoral a nivel de la zona. Ya lo hemos hecho en las parroquias, en las asambleas pastorales, y hoy queremos también dar gracias y celebrar porque hemos tenido 95 asambleas pastorales parroquiales que ya eligieron su prioridad pastoral. Ahora lo vamos a hacer a nivel de la zona pastoral. Este ejercicio quiere ayudarnos a profundizar en la implementación del sínodo, de la sinodalidad. Es decir, a que esto no quede en los papeles, sino que lo podamos hacer vida. Luego de la jornada de hoy, invitamos a las zonas pastorales a que puedan ir armando un equipo para la implementación y la animación de la prioridad pastoral en las respectivas zonas. Invitamos a que ese equipo sea presentado en la celebración de Corpus Christi. Sabemos que Corpus Christi es una celebración que nos convoca en las zonas pastorales. Ese día de Corpus Christi los invitamos a celebrar la prioridad pastoral elegida en cada zona y a presentar este equipo que intentará implementar en cada zona la prioridad pastoral. Luego de Corpus Christi hacia adelante, vamos a profundizar en la implementación de la prioridad pastoral, acorde a la realidad, a las posibilidades, a lo que en cada zona el espíritu nos vaya movilizando. Por tal motivo será importante el encuentro, el discernimiento, la escucha. Vamos a ir haciendo un camino. Y como se dijo el año pasado, este año en octubre no vamos a tener el encuentro pastoral arquidiocesano todos juntos, porque justamente lo que queremos hacer es enfocarnos en la implementación de la prioridad pastoral y además vamos a tener también en el segundo semestre la visita pastoral de los obispos a las zonas pastorales y esa visita va a ser con los sacerdotes y los consejos pastorales de la zona para ir conversando un poquito también sobre este proceso y cómo se va llevando adelante. Los invitamos a vivir esta jornada, a que sea una mañana o una tarde linda de encuentro, a dar gracias a Dios y que podamos seguir caminando juntos. Nos disponemos ahora a escuchar la reflexión de nuestro arzobispo, el cardenal Rossi, y luego al trabajo por grupos. Que tengan una buena jornada y que Dios los bendiga. Hola, queridos amigos, amigas, que reunidos en este encuentro pastoral arquidiocesano, esta vez por zonas, después de haber tenido la experiencia ciertamente, dicho así, sorprendentemente linda, fecunda de los encuentros, de las asambleas parroquiales. Pero bueno, ahora estamos hablando de un encuentro pastoral arquidiocesano zonal, una asamblea ahora zonal. Y hablar de zona está indicando apertura, está indicando un espacio que va más allá del propio espacio. Está hablando de incorporación, es decir, de incorporar en el diálogo, en el servicio, en la oración, en el discernir, en la conversación, en el espíritu, a otros, a muchos otros, cercanos o distantes, de nuestros rebaños o a veces de rebaños lejanos, de los que piensan como uno o no. O sea, quizás también comenzar por una especie de examen o de pregunta. Deberíamos preguntarnos cuánto espacio hacemos y cuánto escuchamos realmente en nuestras comunidades las voces de los otros, de todos, las voces de los jóvenes, las voces de las mujeres, de los pobres, de los tirados al borde del camino, de los decepcionados, de los que han sido heridos en la vida
y quizás incluso a muchos que puedan estar enojados o heridos o enfadados con la iglesia, a veces, muchas veces también por culpa nuestra, por culpa de nosotros los miembros de la iglesia, ¿no? O sea, decía el Papa Francisco, recuérdenlo, nos llamaba la atención, llamen a todos, decía, ¿no? A los justos, a los pecadores, a los sanos, a los enfermos, a todos, todos, repetía una especie así de tartamudeo, repitiendo 3 veces el todo, ¿no? Por lo tanto, este creo que es un poco el espíritu que tiene que estar en el corazón nuestro en este encuentro pastoral arquidiocesano por zona, ¿no? Y esa conversación, la conversación del espíritu, diríamos, necesita que veamos con los ojos y escuchemos con los oídos a los otros, ¿no? Necesitamos como meternos en la piel de los otros. Qué alegrías, qué dolor, qué esperanzas llevan en el corazón, ¿no? De alguna manera, un poco como los discípulos de Maús, cuando Jesús camina con ellos, mientras se hablaban y hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, ¿no? Son verbos lindos, verbos fuertes, acercarse, caminar con ellos, ¿no? Por lo tanto, esto, ¿no? Yo me acordaba aquella trilogía que presentaba en el jubileo el Papa Juan Pablo II, decía Juan Pablo II, y lo tomaron los siguientes papas, ¿no? Abrir las puertas, decía, ¿no? Esta experiencia de abrir las puertas de lo puramente personal, de lo puramente parroquial, ¿no? Hacia lo zonal, abrir las puertas, ampliar los horizontes. Decía el Papa, abran las puertas, decía un tono imperativo, abran las puertas, crucen el umbral, decía, ¿no? Uno cuando cruza un umbral deja seguridades, ¿no? Y sale a la intemperie, ¿no? Y en tercer lugar, una expresión muy linda, agranden el horizonte de su mirada, ¿no? Esto creo que un poco nos puede servir esta especie de triple imperativo, el triple desafío que en aquel momento nos proponía Juan Pablo II, ¿no? Por lo tanto, el diálogo aparece aquí como, diríamos así, como un lugar teológico. Es la comunicación profunda, ¿sí? Que conecta, diríamos así, 2 alegrías, 2 heridas, 2 esperanzas, 2 proyectos, en fin, 2, por decir 2, en el sentido que 2 o 100, pero bueno, es el desafío, ¿no? Un diálogo siempre es una relación de corazón a corazón, ¿sí? Y será tanto más auténtico ese diálogo y más sanante en cuanto la comunicación se establezca desde la común vulnerabilidad. El peregrino conecta su herida y sus ilusiones con el corazón herido, ilusionado, con los deseos de los peregrinos, en este caso tomando la imagen de los peregrinos de Emaús, ¿no? Por lo tanto, este es el desafío y donde vamos a tratar como de discernir un poco, así como hemos tratado de ver, hemos discernido y hemos optado cuál sea la prioridad de cada parroquia. Acá también es como tener en cuenta las prioridades a nivel zonal, cuál siento que es lo que como zona puede ser prioritario como una necesidad, como un lugar como un espacio de evangelización, de anuncio, de consuelo, ¿no? La lógica del diálogo, ¿no? La lógica del aprendizaje mutuo y del caminar juntos debe caracterizar, diríamos así, esta etapa, esta experiencia, ¿no? Que es anuncio del Evangelio y el servicio a los pobres, convirtiendo todo esto en un estilo pastoral de la Iglesia, ¿no? Esa conversación del espíritu, parroquial, zonal, de alguna manera se tiene que constituir en un estilo, un modo nuestro de proceder en la Iglesia, ¿no? El padre Antonio Espadaro decía, jesuita allá en Roma, decía, poner a la Iglesia, cada uno piensa en la parroquia, en la zona, en estado sinodal significa inquietarla, incomodarla, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Incomodarla. Es que se anime
a dejarse agitar por el soplo del espíritu, al que ciertamente no le gustan las áreas protegidas, sino que el espíritu sopla donde quiere, se dice, ¿no? Por lo tanto, este es el desafío, dejar que el espíritu a nivel parroquial y en este caso a nivel zonal nos movilice, nos desinstale, y al desinstalarlo discernamos un poco qué es lo que está sugiriendo el Señor, qué es lo que está sugiriendo el espíritu, ¿no? Si no se diera esa capacidad de dejarse desacomodar, se dice que podríamos decir que no tendríamos que hablar de sínodo, ¿no? De caminar juntos, ¿no? A veces uno dice, ¿acaso no sentimos hoy la necesidad de ese golpe del espíritu? A veces para despertarnos de un cierto sopor que a veces nos invade, ¿no? Pablo VI hace muchos años, 60 y algo, decía, la iglesia necesita su perenne Pentecostés, decía, ¿no? Como que su perenne Pentecostés. Ser una iglesia inquieta. Estamos llamados a asumir las inquietudes de la historia, de nuestra gente, de nuestra parroquia, de nuestra zona, y a dejarnos interpelar por ella, ¿no? Por lo tanto, el gran enemigo de este camino es el miedo. Es el tengo miedo, el tengamos cuidado, el para qué, el siempre se hizo así, en fin, muchas veces nos invaden estas preguntas insidiosas que nos paralizan, nos quitan, nos achican las fronteras. Pero este ejercicio de la sinodalidad se realiza en la iglesia particular y en la iglesia zonal, conectada con la gente, conectada con los problemas de cada día. Por lo tanto, será una iglesia que camina junto, eso significa sínodo, a los hombres, partícipe de las tribulaciones de su historia, de las alegrías de su familia, en fin, de lo que es lo que cada día vive nuestra gente. Hacer juntos iglesia, ¿no? Necesitamos comunidades cristianas en las que se amplíe el espacio. Por eso este desafío de lo zonal, donde todos puedan sentirse en casa, donde las estructuras y los medios pastorales favorezcan no la creación de pequeños grupos, sino la alegría de sentirnos corresponsables, sin perder la identidad de cada parroquia, que por supuesto tiene su estilo propio. No es sacrificar la identidad propia, sino es agrandar esa frontera y bueno, y ver que más allá del horizonte de mi casa o de la ventana de mi casa o de mi parroquia hay un mundo que también me concierne. Hay un mundo a veces doliente, un mundo gozoso, pero bueno, quizás nos cuesta más ese mundo doliente del cual nos concierne, somos corresponsables. Juntos tenemos que discernir cómo servirlo, cómo suavizar penurias, cómo poner de pie a los caídos, cómo animar a los entristecidos, en fin. Se dice que nunca sin el otro con mayúscula, nunca sin otros con los que compartimos el camino, ¿no? Y a la hora de discernir digamos así, las prioridades, yo le sugería aquellos 3 criterios, no son exclusivos, pero pueden de alguna manera servir. Por lo pronto hay una especie de pregunta previa que es, ¿qué tenemos que hacer? Porque, digamos, discernimos para que después se haga gesto, ¿no? Que no quede en una idea, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y la segunda pregunta, ¿cómo tenemos que hacerlo, no? Y los 3 criterios que sugiero están tomados de San Ignacio. El primero decía San Ignacio, el bien, mientras más universal, mejor. Es decir, mientras el bien que podemos hacer llegue a más gente, es mejor, ¿eh? Dicho así, si mi anuncio tiene la posibilidad de llegar a 10 o llegar a 100, opto por ese espacio donde puedo, digamos, llegar a 100. No para sumar, no para el exitismo, no para la popularidad, sino para que el anuncio llegue a todos lo más posible, digamos así, ¿no? Por lo tanto, el bien mientras más universal, mejor, es el primero. El segundo, donde haya más distancia entre el evangelio y la realidad, ¿eh?
en cada parroquia, en cada zona. Uno sabe que hay zonas más difíciles, o por distancia, o por indiferencia, o por agresividad, o porque quizás el anuncio del Evangelio nunca llegó, ¿no? O no está incorporado. O sea, y uno siente a veces esta especie de tironeo, ¿no? Hay zonas que se nos hacen incómodas, difíciles. Se nos hace más fácil quedarnos un poco en el ámbito de ámbitos más fáciles, ámbitos que te van a recibir el anuncio, digamos así, fácilmente o con el corazón abierto, pero hay otras zonas que uno naturalmente tiende como a escaparle, ¿no? No, porque nos cuestan, ¿no? Y hay que animarse a revisar en esa zona nuestra, cuál es ese lugar o esa circunstancia o esa periferia, sea geográfica, sea existencial, en donde haya más distancia entre el Evangelio y la realidad, ¿no? Y el tercer criterio es aquello de que allí donde hay más dolor, allí está siempre nuestro sitio, ¿no? No en el sentido masoquista, ¿no? Pero sí ver un poco en la zona nuestra cuál es el espacio más doloroso, ¿no? Cuál es, por decir así, donde siento que donde hay más sufrimiento. Puede ser un barrio, una villa, puede ser el ámbito de nuestros jóvenes, digamos, en el tema de la drogadicción, puede ser un hospital, puede ser un psiquiátrico, puede ser la cárcel, en fin. ¿Cuál es en la zona nuestra el lugar de más dolor? Y preguntarnos qué presencia tiene la iglesia parroquial y zonal en esos espacios, ¿no? Y ver, por supuesto, no solo para preguntarnos, sino para ver qué podemos hacer zonalmente entre todos, ¿no? Así que bueno, les dejo estos tres criterios que me parecen válidos y termino animándolos con una poesía de Federico García Hamilton, que un poco me parece que le pone palabras lindas a lo que es el desafío nuestro, que es subir juntos la cuesta de la vida, ¿no? Justamente así le llama a la poesía, la cuesta de la vida, y dice: si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y encima empinado, busca a tus amigos, tomale sus manos, apóyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo, y si lo lograras será un costo alto. Con los que te quieren se hará más liviano y todo lo oscuro un poco más claro. Cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado, cuando la tristeza a tu alma haya entrado, busca a tus amigos, busca a tus hermanos, contá con nosotros, que para eso estamos. Lo oscuro permite distinguir lo claro. Se conoce el dulce probando lo amargo. Tras subir la cuesta se disfruta el llano. Así es nuestra vida, te lo juro, hermano. En los tiempos duros encontrarás manos abiertas, tendidas, de amigos, de hermanos, ya para empujarte, ya para un abrazo. Y al fin de la cuesta, disfruta del llano. Bueno, creo que de alguna manera este anhelo del poeta es esto, ¿no? Caminamos, vamos, la vida es como una subida, estamos subida a Jerusalén, pero justamente no vamos solos, ¿no? Y es bueno que no vayamos solos, porque quizás, o seguramente solo, dicho en criollo, no nos daría el cuero. Por eso el espíritu que tiene que atravesar el discernimiento zonal es esto, es ver aquellas cosas que podemos hacer por nuestro pueblo juntos, ¿no? Porque a veces solitos, aislados no llegamos, en cambio muchas veces aunando fuerza, aunando carismas, capacidades, muchas veces podemos lo que solitos no podríamos. Así que ánimo y que sean realmente jornadas fecundas, gozosas y, digamos así, de mucho fruto. Que Dios los bendiga.